Dentro de la parte 3 de este video vamos a ver el modelo Black and Scholes, pero antes de eso vamos a recordar algunos temas de procesos estocásticos que son como la base fundamental de las fórmulas que aplica este modelo para la evaluación de opciones. Entonces, vamos a recordar primero el proceso de Markov, que pues, bueno, es un proceso estocástico en donde solo el valor actual de una variable es relevante para predecir el futuro. Es decir, aquí cuando tenemos un histórico de la variable, no afecta lo que va a pasar a continuación, sino que dependemos de únicamente el valor actual. Entonces, esto está relacionado con los precios de las acciones porque usualmente se asume que son procesos de Markov. O sea, por ejemplo, supongamos que el precio de IBM es de 100 pesos ahora, ¿no? O sea, de la acción de IBM. Entonces, si la acción sigue un proceso de Markov, nuestras predicciones del futuro deben de ser inafectadas por los precios de la acción hace una semana, hace un mes, hace un año. Es decir, el único valor o el único precio relevante sería el de ahorita, que es el de 100 pesos. Entonces es un ejemplo aplicado a las acciones. La propiedad de Markov, por otro lado, implica que la distribución de probabilidad del precio de la acción en cualquier punto en el futuro no depende del camino seguido por el precio en el pasado, ¿no? Esa es una propiedad que igual habíamos visto en la asignatura de procesos estocásticos para los procesos de Markov en general, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito aplicado a las acciones. De ahí definimos el proceso de Wiener, que nos dice que si una variable z sigue un proceso Wiener, se tienen que cumplir las siguientes condiciones. El cambio de la variable z durante un periodo de tiempo delta t, es decir, delta z, va a ser igual a epsilon por la raíz cuadrada de delta t, en donde epsilon va a ser una variable aleatoria que se distribuye en normal estándar. Los valores de delta z para dos periodos pequeños de tiempo diferentes de delta t son independientes. O sea, perdón, los valores de los cambios en la variable z de delta t para dos periodos pequeños de tiempos diferentes son independientes. Entonces, si se cumplen estas dos propiedades, se va a decir que la variable z sigue un proceso de Wiener. Este es un caso particular del proceso estocástico de Markov, con un cambio de media de 0 y una tasa de varianza de 1. También este proceso va a ser conocido como movimiento browniano, ¿no? En cierto punto en el pasado les había comentado que era un proceso estocástico que se utilizaba mucho para predecir el comportamiento de las acciones. Es justamente este. De la primera propiedad que tiene delta z, o sea, perdón, de la primera propiedad que tiene el proceso de Wiener, podemos determinar que delta z entonces tiene una distribución normal cuya media va a ser 0, su desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de delta t y su varianza va a ser igual a delta t. La segunda propiedad indica que z sigue un proceso de Markov. Eh, Vamos a considerar ahorita el cambio en el valor de z durante un periodo de tiempo relativamente grande. O sea, lo que vimos aquí es cuando las variaciones en los periodos de tiempo son pequeñas. Entonces ahorita vamos a considerar que estas variaciones son relativamente grandes y las vamos a denotar como t, ¿no? Este cambio lo podemos denotar como z de t menos z de 0, ¿no? Es decir, el valor inicial contra el valor al momento t. Y puede ser representado como la suma de los cambios de z en pequeños intervalos de tiempo de delta t, en donde ahí pues podemos definir a n, que va a ser el número de cambios pequeños como t mayúscula entre delta t. Entonces, de ahí podemos derivar que la diferencia de zt menos z0 lo podemos ver como una sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde n pues va a ser el número de los cambios pequeños que van a haber, por de epsilon i por la raíz cuadrada de delta t, en donde epsilon i pues va a estar distribuido de forma normal estándar. Eh, de la segunda propiedad del proceso de Wiener, pues vamos a saber que las epsilon i son independientes entre sí. O sea, cada epsilon correspondiente a cada saltito del tiempo, pues son independientes entre sí por la propiedad. Entonces, de ahí podemos derivar que la diferencia de zt menos z0 va a seguir una distribución normal estándar con media 0
desviación estándar de raíz cuadrada de t y varianza igual a t. De hecho, esto lo habíamos aplicado, o sea, cuando vimos en árboles binomiales para el ajuste de los valores de u y de d, les mencioné la parte de la desviación estándar, ¿no? En donde hacíamos ese cambio de que si estamos utilizando información histórica diaria, teníamos que convertir esa información a información anual, ¿no? Entonces, justamente de esos procesos sale toda esa parte para las fórmulas que hicimos. Aquí podemos ver cómo se comportaría un proceso dependiendo de las variaciones de tiempo delta t. En la primera gráfica podemos ver cuando las variaciones son grandes. La segunda gráfica podemos ver cuando las variaciones se hacen más pequeñas. Y en la tercera gráfica podemos ver cuando las variaciones tienden a cero, ¿no? Es decir, se hacen extremadamente pequeñas. Y pues podemos ver que aquí en esta última ya pues, o sea, se alcanza a ver que es como un movimiento muy similar al que tiene una acción, ¿no? Si nosotros graficamos el precio de las acciones, o sea, de cualquier acción, graficamos el precio histórico, usualmente vamos a ver muchos altibajos a lo largo de toda la gráfica. Entonces es por esto que suele utilizarse, que esos procesos se utilizan para describir el comportamiento de las acciones. Ahora de aquí, esto fue el proceso de Wiener. Vamos a tener un proceso más, que es el proceso de Wiener generalizado, que nos dice que el cambio en la media por una unidad de tiempo en un proceso estocástico, bueno, eso es como definición, ¿no? Esto es conocido como el drift rate o la tasa de la deriva. Y la varianza por unidad de tiempo es conocida como variance rate o la tasa de varianza. Entonces, el proceso de Wiener, que podemos denotar como DC, que analizamos previamente, tiene una tasa de deriva cero y una tasa de varianza de 1. El hecho de que tenga una tasa de deriva cero significa que el valor esperado de z en cualquier tiempo futuro es igual a su valor actual. Y la tasa de varianza de 1 significa que la varianza del cambio en z en un intervalo de tiempo t va a ser igual a t. El proceso de Wiener generalizado para una variable x se puede definir en términos de un proceso de Wiener, como el que ya vimos, dz, y lo podemos describir con esta expresión. Dx estaría representando el proceso de Wiener generalizado, y esto lo podemos ver como a de t más b de z, en donde dz pues sería un proceso de Wiener. En este caso, a y b son constantes. El término a de t implica que x tiene una tasa de deriva esperada de a por unidad de tiempo, y el término b de z representa una adición de ruido o variabilidad al camino seguido por x. La cantidad de ese ruido o variabilidad pues va a ser igual a b. Bueno, en realidad va a ser igual a b veces un proceso de Wiener, ¿no? Entonces, así es como se define el proceso de Wiener generalizado. Para los intervalos de tiempo pequeños, delta t, el cambio en un proceso de Wiener de x en el valor de x va a estar dada por esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Delta x va a ser igual a delta t más b epsilon por la raíz cuadrada de delta t, en donde epsilon nuevamente se distribuye normal estándar. Entonces así nosotros podemos determinar que delta de x tiene una distribución normal en donde su media va a estar dada por a delta t, su desviación estándar va a estar dada por b raíz cuadrada de delta t y su varianza va a estar dada por b cuadrada delta t. También se puede demostrar que el cambio en x para cualquier intervalo t, o sea, ya no necesariamente para intervalos pequeños, sino que para cualquier intervalo, se distribuye de manera normal con media de at, desviación estándar de b raíz cuadrada de t y varianza de b cuadrada t. Aquí podemos ver un ejemplo del proceso de Wiener generalizado. Obviamente este ya es un ejemplo ajustado, ¿no? Tenemos los parámetros donde A vale 0.3 y B vale 1.5. Entonces aquí podemos ver la gráfica de abajo, esta que podemos ver aquí, sería únicamente el proceso de Wiener normalito, el DZ. Esta línea que tenemos como que nos muestra una tendencia sería la parte de A de t, que sería como la tasa de deriva. Y el proceso Wiener generalizado, pues sería ya la combinación de estos dos.
Entonces, pues el efecto que está consiguiendo es que este comportamiento que nosotros veíamos aquí, pues se está ajustando con esta tendencia que tenemos, formando la tercera gráfica, que es esta que podemos apreciar atrás, ¿no? Entonces, así es como se estaría viendo un proceso de Wiener generalizado para los cambios de tiempo, ¿no? En el eje X lo que tenemos es la variable tiempo y en el eje Y, pues el valor de la variable X. Ok, hasta aquí vamos bien con proceso de Wiener. Ahora tenemos el proceso de Ito. Este tipo de proceso estocástico es definido como un proceso de Wiener generalizado, pero en donde los parámetros A y B son funciones de la variable subyacente X y del tiempo T. Y lo vamos a definir como podemos ver a continuación. Este paréntesis no va. Sería d de x es igual a una función a de x y t por dt más una función b de x y t por dz. Entonces es exactamente lo mismo que el proceso de Wiener generalizado, solamente que a y b ya no son constantes, sino que ya son funciones de la variable x y del tiempo. Entonces, en un intervalo pequeño de tiempo entre t y t más delta t, la variable cambia de x a x más delta x, en donde delta x pues lo podríamos definir como la misma función a en términos de x y t por esa variación que está teniendo t, más la función b, que también sería de x y t, por epsilon por la raíz cuadrada de delta t, ¿no? Eh, Esta es una aproximación que asume que las tasas de deriva y varianza de x permanecen constantes a sus valores al tiempo t durante el intervalo de tiempo entre t y t más delta t. Ahora, ¿por qué vimos todo esto? O sea, hasta para resumir, lo que vimos fue, recordamos la propiedad de Markov, el proceso de Markov, definimos el proceso de Wiener, ya vimos el proceso de Wiener generalizado y el proceso de Ito, ¿no? Entonces, esto lo recordamos porque justamente las acciones se asumen que siguen procesos estocásticos, ¿no? Entonces, el precio de una acción realmente nosotros no la podemos modelar como un proceso de Wiener generalizado. Es decir, la esperanza de las tasas de deriva y varianzas no van a ser constantes. Eso es algo que está cambiando con el tiempo. Entonces, se puede modelar a través de los rendimientos esperados. O sea, el precio tal cual no lo podríamos modelar con este proceso de Wiener, pero sí pudiésemos modelar los rendimientos esperados, ¿no? Entonces, si ese es el precio de la acción al tiempo t, la tasa de deriva esperada en S se debe de asumir como mu S para algún parámetro mu constante, ¿no? Esto significa que en un intervalo de tiempo pequeño, delta t, el incremento esperado sería, o sea, el incremento esperado de S sería mu S por delta t. Eso es igual un poquito parecido a lo que habíamos visto en árboles binomiales, si recuerdan. Entonces, un supuesto razonable que se puede hacer es que la desviación estándar del cambio en un intervalo de tiempo pequeño, que siempre vamos a estar denotando como delta t, debe de ser proporcional a S, quedando el modelo de la siguiente forma. D de S va a ser igual a mu S de t más sigma S de z. Y aquí también, o sea, esa es una forma de verlo, o bien pudiésemos despejar a S, y entonces tendríamos que el modelo sería ds sobre S, va a ser igual a mu de t más sigma dz. Este modelo es el más empleado para modelar el comportamiento de las acciones. La variable mu es la tasa de rendimiento esperado de la acción y la variable sigma es la volatilidad del precio de la acción. De hecho, si se acuerdan, esos eran los parámetros que utilizábamos para ajustar luego los valores de U y de D en el modelo de árboles binomiales. Bueno, realmente es sigma. La mu la vamos a utilizar, pero para el método de simulación Monte Carlo, que vamos a ver después de este tema. Entonces, eh, el modelo, este modelo que acabamos de desarrollar es conocido también como movimiento browniano geométrico. Y también tiene una versión discreta. Aquí estamos asumiendo que son cambios continuos en el tiempo, pero si quisiéramos ver su versión discreta, pues sería algo de este estilo, ¿no? Y ahí en función de delta z, delta t, y en lugar de S y dt, ¿no?
Igual lo podemos ver de esta forma, o sea, de las dos formas que lo habíamos definido en la versión continua, también se puede definir en la versión discreta, ¿no? Entonces, delta S lo que está representando es el cambio en el precio de la acción S en un intervalo de tiempo delta T. Epsilon nuevamente sigue una distribución normal estándar. Mu es la tasa esperada de rendimiento por unidad de tiempo de la acción y sigma es la volatilidad de la acción. Y aquí, pues, solamente para recordar, usualmente estamos tomando la unidad de tiempo como un año, ¿no? El periodo base. La ecuación anterior, o bueno, el modelo anterior, lo que demuestra es que el cambio en S sobre S sigue una distribución aproximadamente normal, con una media de mu delta t y una desviación estándar de sigma delta t. Perdón, sigma por raíz cuadrada de delta t. Y aquí pues es donde ya termina de hacer sentido todo lo que vimos previamente, ¿no? El ejercicio que hicimos en los árboles binomiales, cuando teníamos los rendimientos diarios y los convertíamos a anuales, utilizábamos esta función por este proceso que estamos viendo, ¿no? Porque se asume que el precio de la acción está siguiendo un movimiento browniano geométrico. Entonces, esto significa que ese cambio en S sobre S va a distribuirse normal con esta media y esta varianza. Entonces, podemos ver un ejemplo de esto. Podemos considerar una acción que no paga dividendos, que tiene una volatilidad de 30% por año y también un rendimiento esperado de 15% por año, compuestos continuamente. Entonces, en este caso, pues es claro ver que mu va a ser 0.15 y sigma va a ser igual a 0.30. Entonces, el proceso para el precio de la acción, si recordamos cómo está definido, sería ds entre s igual a 0.15 dt más 0.30 dz. Entonces, si ese es el precio de la acción en un tiempo particular y delta s es el incremento en el precio de la acción en el siguiente intervalo de tiempo, entonces el modelo lo podemos ver de esta forma, ¿no? Delta s entre s por 0.15 delta t más 0.3 por epsilon por la raíz cuadrada de delta t, en donde igual epsilon va a estar siguiendo una distribución normal estándar. Entonces podemos considerar, por ejemplo, un intervalo de tiempo de una semana que equivale a 0.0192 años. Acuérdense que independientemente del intervalo de tiempo que utilicemos, nuestro tiempo base son los años, entonces hay que convertirlo. Entonces, en este caso, delta t sería igual a 0.0192. Lo que quisiéramos saber es cómo se estaría comportando esa diferencia que va a haber en el precio de la acción en este intervalo de tiempo. Entonces, aplicando la fórmula o el modelo que estamos teniendo, veríamos que delta S entre S va a ser igual a 0.0028 más 0.041, perdón, 0.0416 epsilon. O bien, se puede ver de esta forma. La variación en el precio de la acción va a ser igual a 0.00288 por el precio de la acción actual más 0.0416 por el precio de la acción actual por epsilon. Entonces, así es como nosotros estaríamos modelando el precio de la acción a través del tiempo con este tipo de procesos, con el movimiento browniano geométrico. Ahora, se estarán preguntando, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con el modelo de Black-Scholes? Pues bueno, acuérdense que las opciones están en función del precio del activo subyacente, que en este caso sería el precio de la acción. Entonces, una vez que ya definimos esta parte, podemos pasar a algo conocido como el lema de Ito. Aquí, como les comentaba, el precio de una opción, que obviamente tiene como activo subyacente a una acción, está en función del precio de la acción y del tiempo. O sea, vamos a depender del vencimiento que vaya a tener la opción. Generalizando, podemos decir que el precio de cualquier derivado, no necesariamente de una opción, sino también de un futuro, o sea, de lo que ustedes gusten. El precio de un derivado está en función de las variables estocásticas, que serían el precio del activo subyacente y el tiempo. Entonces, podemos suponer que el valor de una variable X sigue el proceso de Ito, que es como definimos previamente. El lema de Ito lo que hace es que presenta una función G, que está en términos de X y T, que sigue el siguiente proceso. Es decir, dg va a ser igual a esta expresión y donde dz
es el mismo proceso de Wiener que en la ecuación del proceso de Ito. Cuando definimos el proceso de Ito hace unos slides, definimos que la parte de dz era un proceso de Wiener. Aquí dz sigue siendo un proceso de Wiener. Entonces G realmente sigue siendo un proceso de Ito, pero las tasas de deriva van a variar y van a ser estas de aquí, que son las que podemos ver en el modelo. Esta sería la tasa de deriva y esta sería la tasa de varianza. Entonces, previamente ya igual establecimos que un modelo razonable para el precio de una acción podría estar dado por este de aquí, que es el movimiento browniano geométrico, donde mu y sigma son constantes. Entonces, del lema de Ito se sigue que el proceso para una función g que vaya en función de este precio de la acción y del tiempo podría estar dada por esta expresión que nosotros tenemos aquí. Y de ahí ya podemos derivar bueno, de aquí va a surgir las ecuaciones para el modelo de Black-Scholes. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el proceso del logaritmo natural de S, puesto que esto nos ayuda, si se acuerdan, los rendimientos los podríamos calcular, cuando los calculábamos de manera discreta, era tomar el precio de la acción en el momento t, dividirlo entre el momento inicial y restarle 1, y eso ya nos daba la tasa de variación. Pero en su momento también vimos que podíamos calcular rendimientos logarítmicos, que era realmente el logaritmo natural de el precio de la acción actual entre el precio de la acción al inicio, ¿no? Y eso nos daba también una tasa de rendimiento que era muy similar. Entonces, la razón por la cual se utilizan los rendimientos logarítmicos es por toda la parte de los procesos estocásticos que siguen las acciones. Aquí nosotros pudiésemos considerar el logaritmo natural de S, cuando S sigue el proceso del movimiento browniano geométrico. Entonces aquí podemos definir la función g, que va a ser igual al logaritmo natural de S. Lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que estar hallando cada una de las componentes para poder hallar el modelo. Si nosotros calculamos la derivada de g con respecto de s, pues nos da que es 1 de s, ¿no? La segunda derivada con respecto de s cuadrada sería 1 menos 1 entre s cuadrada. Y la derivada de g respecto de t sería 0. Entonces, si nosotros sustituimos esas componentes en este modelo, podemos llegar a que lo podemos ver, o sea, el proceso de G podría ser igual a mu menos un medio de sigma cuadrada por dt más sigma dz, en donde mu y sigma siguen siendo constantes. Lo anterior, o bueno, esta expresión, lo que indica o lo que implica es que el proceso o la variable g que está definida como el logaritmo natural de s, sigue un proceso de Wiener generalizado con tasa de deriva constante de mu igual a menos un medio de sigma cuadrada y una tasa de varianza constante de sigma cuadrada. Lo anterior significa que si quisiéramos hallar la diferencia, aquí recuerden que S0 sería el precio spot de la acción al inicio del contrato y ST pues sería el precio spot de la acción al finalizar el contrato. Entonces, si quisiéramos hallar esta diferencia por propiedades del logaritmo, tendríamos que es igual al logaritmo natural de ST entre S0. Y eso se distribuye normal con esta media y esta varianza. O bien, si quisiéramos o estuviésemos interesados únicamente en el precio spot al finalizar el vencimiento del contrato, o en este caso al momento t, entonces el logaritmo natural de st por propiedades podemos llegar a que se distribuye normal con esta media y esta varianza. Entonces, este modelo implica que el precio de una acción al tiempo t, dado su precio el día de hoy, sigue una distribución log normal, que es esta que nosotros tenemos aquí. O sea, para que nosotros podamos determinar, o sea, si hoy estamos, supongamos que hoy es el día 1, ¿no? Y el precio de la acción vale 100 pesos. Si quisiéramos determinar la distribución del precio de la acción dentro de un año, entonces necesitaríamos utilizar esos 100 pesos para que nosotros podamos ajustar esa distribución de probabilidades. Y pues como lo estamos definiendo como logaritmo natural, pues está siguiendo la distribución log normal. Eh, vamos a considerar, digo ya para verlo como ejemplo, podemos considerar una acción con un precio inicial de 40 pesos. O sea, al inicio de cuando comienza el contrato, bueno, su precio inicial va a ser de 40 pesos.
Se puede hallar el rendimiento esperado y la volatilidad anual de 16% por año y de 20% de volatilidad. Y esto lo podemos hacer como lo hemos visto en el pasado, ¿no? Utilizando información histórica. Entonces, aplicando las ecuaciones que acabamos de ver, pudiésemos llegar a que ST se distribuye de manera normal, perdón, el logaritmo natural de ST se distribuye de manera normal con estos parámetros. Realmente lo que tendríamos que hacer es sustituir todos los valores que ya conocemos y llegaríamos a que el logaritmo natural de ST, déjenme corregir esta parte, el logaritmo natural de ST se distribuye normal con una media de 3,759 y una varianza de 0,02. Entonces, ahora, analizando toda esa información, nosotros de estadística ya sabemos que existe un resultado que nos dice que hay una probabilidad del 95% de que una variable que se distribuye en normal tenga sus valores dentro de 1,96 desviaciones estándar de su media, ¿no? En este caso, la desviación estándar es de 0,14, por lo que con 95% de confianza, el logaritmo natural de ST, aquí tengan en cuenta esto, este ST es logaritmo natural de ST. El logaritmo natural de ST se va a encontrar en este intervalo, o sea, en el intervalo de 3,759 más menos 1,96 por la desviación estándar. Aplicando este exponencial para eliminar la parte del logaritmo natural, podríamos ver que el precio de la acción al tiempo t va a estar entre estos intervalos. Y calculando, o sea, haciendo estas operaciones, llegaríamos a que el precio de la acción en el momento t va a estar entre el intervalo 32,55 y 56,56 con un 95% de confianza. O sea, lo que nos está diciendo es que existe una probabilidad del 95% de que el precio de la acción se encuentre entre 32,55 y 56,56 dentro de 6 meses, digamos. Entonces, este es el uso que se le da a este modelo o a este proceso estocástico. Em, Ahora, vimos todo esto porque el modelo de Black-Scholes se deriva de todo lo que acabamos de ver. Los supuestos de este modelo es que el precio de la acción sigue el proceso de un movimiento browniano geométrico con mu y sigma constantes. Otros supuestos que aplican para el modelo es que las ventas en corto son permitidas, que no hay costos de transacción o impuestos, que todos los subyacentes son perfectamente divisibles, que no hay perdón, que no hay dividendos durante la vida del derivado, no hay oportunidades de arbitraje, la negociación del subyacente es continua y la tasa libre de riesgo es constante e igual para todas las fechas de terminación. Digo, sabemos que esto en la realidad no sucede, pero bueno, esos son los supuestos para el modelo de Black-Scholes. Entonces, como ya habíamos visto previamente, el precio de una acción sigue este proceso. Ahora vamos a suponer que F es el precio de una opción call y otro derivado sobre S, ¿no? Entonces, la variable F debe de ser una función de S y T. Entonces, por el lema de Ito, pudiésemos definir, en lugar de que definiéramos la función de G que vimos en el pasado, podemos definir la función de F que estaría dada por esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, bueno, esto también puede tener sus versiones discretas que serían de esta forma. Aquí estamos considerando un cambio continuo y aquí estamos considerando los cambios discretos, ¿no? Donde delta S y delta F pues serían los cambios en S y F en un intervalo pequeño de tiempo delta T. Ahora bien, podemos considerar un portafolio que esté formado por una posición corta en un derivado y una posición larga de DF entre DS acciones y sea pi el valor de ese portafolio. Entonces, el valor de pi pues sería esta expresión. Sería pues lo que se está pagando por ese derivado más la posición larga que se tiene en las acciones. Entonces, el cambio en el valor del portafolio en un intervalo de tiempo delta t está dada por esta expresión, ¿no? O sea, quisiéramos ver esa variación que va a tener de delta pi, y eso pues va a estar dado por menos delta f, que sería la variación que está teniendo el precio, más df entre ds por la variación que está teniendo en el precio de la acción. Entonces, sustituyendo los valores de delta f y delta s y despejando, podemos llegar a que delta pi
se puede ver en términos de esta expresión que nosotros tenemos aquí. Como esta ecuación no involucra a delta z, el portafolio es libre de riesgo durante el tiempo delta t. Entonces, para que nosotros evitemos la oportunidad de arbitraje, debe de tener un rendimiento igual a la tasa libre de riesgo. Entonces, delta de pi debe ser igual a R, que sería la tasa de riesgo, pi, por delta de t. Entonces, sustituyendo las ecuaciones de delta de pi y delta de s en las ecuaciones anteriores, pudiésemos llegar a esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿no? O sea, tendríamos que hacer, o sea, esto debería de ser igual a esto. Entonces, estamos igualando, tenemos que delta de pi es esto y también tenemos que delta de pi es esto, para que no haya oportunidad de arbitraje. Entonces, si nosotros igualamos y sustituimos, llegaríamos a esta expresión de aquí, donde podemos despejar a este RF y tendríamos esta ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación es la que se conoce como la ecuación diferencial de Black and Scholes and Merton. Tiene muchas soluciones correspondientes a los diferentes derivados que pueden ser definidos como tomando a S como el activo subyacente, ¿no? O sea, esa es la ecuación diferencial general y dependiendo del derivado que queramos, va a tener una solución diferente. Pues si queremos un futuro, si queremos un forward, si queremos una call, si queremos una put, va a ser una solución diferente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es obtener ese derivado que queremos y cuando la ecuación, o sea, cuando resolvemos la ecuación dependiendo de cuál sea ese derivado, pues vamos a obtener las fórmulas para determinar el precio del derivado, que al final es lo que estábamos planteando, que el valor del derivado es un proceso que va a estar en función del activo subyacente y el tiempo. Entonces, dependiendo de cuáles sean el derivado que nosotros estemos interesados, si quisiéramos una call, las condiciones límite tendrían que ser estas, es decir, el valor de del derivado tendría que ser el máximo entre cero y la diferencia o sea, el payoff que habíamos visto previamente, ¿no? La diferencia entre ST menos K, cuando T es igual a T. Y para una put, pues sería el payoff de la put. O sea, el valor de F debería ser igual al máximo entre 0 y K menos ST cuando T es igual a T. Entonces, dependiendo de las condiciones límites que le demos, pues van a ser las soluciones. Otro camino más sencillo, digo, esto que acabamos de ver es una forma de llegar al modelo de Black and Scholes. Un camino más sencillo para llegar a este mismo modelo es con un árbol binomial a n periodos. Entonces aquí les estoy dejando, digo, no tiene caso que lo veamos, porque pues al final lo que nos interesa es aplicar las fórmulas para determinar los precios de las opciones. Entonces, en caso de que quieran, aquí les estoy dejando el link en donde se puede encontrar este método, ¿no? Ahora bien, ya pasando a la solución de la ecuación diferencial, dependiendo de cuáles sean las condiciones límite, pues llegamos a los siguientes resultados. Las fórmulas para los precios al tiempo cero de una call europea y una put europea sobre una acción que no paga dividendos van a estar dadas por estas expresiones de aquí. Si es una call, este sería el valor, y si es una put, este sería el valor. Entonces vemos que depende del precio spot al inicio, depende del precio de strike, la tasa libre de riesgo, el tiempo de vencimiento, y vamos a tener unas variables D1 y D2, que estas son probabilidades de la distribución normal. Entonces, estas variables D1 y D2 se definen como podemos ver a continuación, ¿no? D1 sería el logaritmo natural de S0 entre K más R más sigma cuadrada entre 2 por T. Todo eso dividido entre la desviación estándar por la raíz de delta T. Y pues D2, realmente es la misma fórmula, lo único que cambia es ese signo de más, que aquí es menos, y esto hace que se pueda ver como D1 menos sigma cuadrada por raíz de T. Es decir, calculando D1 podemos calcular D2 casi de manera directa sin tener que aplicar toda esta fórmula. Bueno, aquí está todo lo que les acabo de decir. El término nuevo que tenemos aquí va a ser las n de 1 y las n de 2, que son los valores correspondientes a la probabilidad acumulada de la curva de la distribución normal estándar. Entonces, ese es el modelo para acciones que no pagan dividendos. Si nosotros quisiéramos
una opción sobre alguna divisa, las ecuaciones serían estas. Obviamente cambiarían las condiciones límite cambiarían y llegaríamos a la solución, perdón, me pasé, a esta solución. Si es una call, esta sería la expresión para su precio, y si es una put, esta sería la expresión para su precio. Los valores de D1 y D2 también cambiaría. Lo que está cambiando principalmente es que aquí ya tendríamos una diferencia entre R y R mayúscula, en donde R sería la tasa libre de riesgo doméstica, es decir, la del país de la divisa base, y R sería la tasa libre de riesgo externa, es decir, la del país correspondiente a la divisa. Eh, lo que cambia nuevamente entre D1 y D2, pues es el signo de más, que en uno se suma y en otro se resta, y eso nos da el mismo resultado, ¿no? Calculando D1 de esta nueva forma, podemos llegar a que D2 va a ser igual a D1 menos sigma por raíz de T. Este modelo en específico también aplica para acciones que pagan dividendos a una tasa. Lo que tendríamos que hacer es sustituir el valor de R por Q, donde Q sería la tasa de dividendos anual, ¿no? Es decir, aquí no podríamos considerar las acciones que pagan dividendos a valor presente, es decir, por montos, como veíamos en futuros, sino que directamente necesitaríamos obtener una estimación de la tasa de dividendos anual, ¿no? Que al final pues es algo que sí pudiésemos hacer. Acuérdense que la tasa de dividendos pues iría en función del precio de la acción y de los dividendos repartidos en el año. Y por último, también tenemos opciones sobre contratos de futuros. Entonces, si quisiéramos evaluar sus precios, el modelo de Black-Scholes también nos permite hacer esto. Obviamente se actualizarían las condiciones límite y entonces el precio de la call estaría dada por esta expresión de aquí y el precio de la put estaría dada por esta expresión de aquí. Lo que está cambiando es que en lugar de que estemos utilizando S0, estamos utilizando F0. Técnicamente lo que estamos haciendo es que en lugar de que vayamos a comprar y vender una acción, vamos a definir si vamos a comprar y vender un contrato de futuros. Entonces es como una combinación, es una opción sobre un contrato de futuros. O sea que la transacción no se va a hacer cuando se ejerza la opción. O sea, al ejercer la opción, lo que estamos haciendo es entrar a un contrato de futuros que todavía va a suceder más en el futuro. Los valores de D1 y de D2, pues igual se van a actualizar. El resultado sigue siendo el mismo. Ya va a estar en términos de F0 en lugar de S0. Y estas serían las expresiones. Y pues como ejemplo, ya para finalizar esta parte, pues podemos considerar el contrato de una opción a 6 meses de una acción que tiene un precio spot de 42 pesos. El precio de strike que se desea definir es de 40 pesos. La tasa libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad del activo es de 20% anual. Entonces lo que se pide es obtener los precios de una call europea y de una put europea. Entonces, pues de entrada los datos que tenemos es que S0 es igual a 42, K es igual a 40, R es igual a 0.1, sigma igual a 0.2 y el vencimiento es de T igual a 0.5. Sí, 6 meses. Este no es 0.05, disculpen, es 0.5. Entonces, déjenme tomar nota para corregirlo luego. Entonces, lo que tendríamos que hacer es aplicar el modelo de Black-Scholes. Y pues como paso inicial tendríamos que calcular los valores de D1 y de D2, que realmente sería aplicar las fórmulas nada más, y nos da que D1 es igual a 0.7693. Luego podemos calcular, y de hecho aquí lo hice de las dos formas solo para verificar. Si calculamos D2 de manera manual nos da 0.6278, y si aplicamos la fórmula, es decir, lo calculamos en términos de D1, pues también llegamos a 0.6278, ¿no? Entonces es igual. También la parte de K por o sea, el valor presente del precio de strike, pues va a estar dado por 38.049. Entonces, una vez que ya tenemos D1 y D2, ya solo tenemos que aplicar estas ecuaciones. Para el caso de la call, este sería su precio, y para el caso de la put, este sería su precio. Entonces, utilizando un software como R, podemos calcular las probabilidades de la curva acumulada de la distribución normal y llegaríamos a que cada uno de estos valores que necesitamos son estos que vemos aquí.
Entonces simplemente lo sustituimos y llegaríamos a que el precio de, si fuese una call europea, sería de 4,76 y si fuese una put europea sería de 0,81. Y pues bueno, esta sería la aplicación del modelo de Black and Scholes. Es una segunda alternativa, ¿no? Entonces, solo para recapitular, lo que hemos visto hasta aquí es la definición de las opciones, ya definimos los límites de los precios de las opciones, vimos cómo afectan las variables dependiendo, o sacar incremento de una variable puede afectar el precio de una opción y está hacia arriba o hacia abajo. Y vimos el modelo de árboles binomiales para la evaluación de las opciones, en donde está el árbol binomial de un periodo, de dos periodos y n periodos. Ahorita acabamos de definir el modelo de Black and Scholes, que también sirve para determinar el precio de las acciones. Y lo que nos queda pendiente en el siguiente video, pues va a ser el modelo de el método de simulación Monte Carlo, ¿no? Que igual está relacionado. Van a ver que lo único que vamos a hacer es que vamos a estar prediciendo el valor del activo subyacente al vencimiento de la opción y pues obviamente con temas de simulaciones, ¿no? Vamos a hacer muchísimas simulaciones y con base en promedios vamos a determinar los precios de tanto de calls como de puts. Nada más para aclarar, todo esto sigue aplicando únicamente para opciones europeas. Obviamente para las americanas pues ya no aplica el modelo por el tema de que se pueden ejercer en cualquier momento. Entonces, pues bueno, hasta aquí terminamos con esta parte del video y en breve pasamos al siguiente tema.